Muy bien, continuamos con nuestra reflexión del día de hoy sobre la soledad. Y antes aprovecho para saludar a Lulú Rodríguez. Un abrazo, Lulú, ahí en la Cimatario. Me pregunta sobre un curso próximamente. Bueno, pues sí, estoy tratando de organizar un curso para octubre o noviembre. Pero bueno, ahorita no tengo una fecha específica. La información la pueden revisar en mi página de internet www.andresmares.com. Ahí les estaré anunciando las posibles fechas, pero más tardar en 15 días ya estaremos definiendo el tema y las fechas de nuestro curso con mucho gusto. Entonces, andresmares.com. Ahí además pueden revisar este y otros materiales relacionados con el crecimiento personal, y con mucho gusto pues también pueden contactarme para poder hacer sugerencias o consultas respecto a los temas de reflexión. Me llega en estos momentos un mensaje que dice: buenos días, mi nombre es José. Señor Andrés Mares, le agradezco por la dedicación a estos programas que me dan la oportunidad de reflexionar sobre el actuar en mi vida y podría aprender, y con ello tengo la certeza de que puedo ser una mejor versión de mí mismo. Saludos. Así es, tocayo. Tocayo, porque soy José Andrés. Qué bueno que te esté sirviendo estas reflexiones. Esa es la idea, esa es la intención. Elsa Guerra, saludos. Me dice: qué interesante, nunca había analizado este tema. Pues sí, esa es la idea, que nos adentremos a aquellos temas que puedan ser pues de actualidad, pero que por diversas razones no nos cuestionamos. Generalmente porque no tienen que ver con alguna experiencia presente en nuestras vidas, pero seguro que aunque no estemos viviendo soledad, nosotros pues conocemos a alguien que sí la pueda estar experimentando, y entonces pues este tipo de reflexiones nos ayudan a tener una mejor comprensión de su situación, y por supuesto que nos permiten pues llegar a evitarla en nuestro caso, porque cuando hablamos de esa soledad que se provoca por nuestro miedo a relacionarnos, o porque tenemos ciertos defectos o deficiencias en la personalidad, bueno, pues se tratan de cosas que podemos corregir, ¿no? Profundicemos ahora precisamente en las personas que se van quedando aisladas, que se van quedando solas porque tienen miedo de relacionarse, tienen miedo al rechazo, no quieren correr el riesgo del abandono. Y aquí hay que subrayar una vez más, y siempre será relevante hacerlo: tenemos que aprender a correr riesgos si queremos vivir a plenitud. Porque como bien diría esa maravillosa escritora norteamericana Helen Keller, o descubrimos que nuestra vida es una maravillosa aventura, o no aprenderemos a vivir jamás. Y como aventura que es, pues hay mucho de sorpresa, hay mucho de experiencia de lo desconocido, hay mucho de riesgo. Y por eso una de las cosas que es fundamental aprender y enseñar, pues es el tema de la valentía como virtud, del coraje, de esa disposición a correr riesgos, aunque enfrentemos la posibilidad del fracaso, del rechazo o de la pérdida. No hace mucho hacíamos énfasis en que el fracaso es un término que está mal definido por la mayoría de las personas, porque se le suele dar una connotación emocional muy negativa, se suele censurar mucho el tema del fracaso, cuando en realidad tendría que ser una palabra que desapareciera de nuestro vocabulario, porque en realidad no existen los fracasos. Lo comentábamos como una de las creencias del éxito recientemente en una de nuestras reflexiones. No existen los fracasos, solo existen resultados, y pueden haber resultados esperados o no esperados, pero todos siempre resultados que pueden generarnos un aprendizaje. Y cuando aprendes y aplicas ese aprendizaje, pues necesariamente te vas dirigiendo hacia el éxito. Por eso lo que solemos denominar fracaso en realidad se trata de error, y los errores, ya lo explicamos en su momento, forman parte del proceso que nos conduce al éxito, porque el ser humano desarrolla capacidad, desarrolla maestría a través del ensayo y el error,
de tal manera que mientras más veces se equivoca, más veces corrige, y mientras más veces corrige, más rápido desarrolla cierta habilidad, cierta aptitud. Bueno, con las relaciones no tendría por qué ser diferente. Echando a perder se aprende, echando a perder se logra el éxito, se corona el éxito. Y bueno, pues sí, a veces en las relaciones humanas, pues aprendimos lecciones fuertes, lecciones importantes, a través de procesos muy dolorosos. ¿Por qué? Porque la echamos a perder en alguna relación o en varias. Pero lo importante, reitero, es aprender algún tipo de lección, alguna moraleja que nos pueda permitir evitar o procurar situaciones en lo sucesivo en nuestras nuevas relaciones. Por eso es importante tomar en cuenta que el precio que pagan muchas personas por no querer jugársela y conocer a gente nueva y pretender algún tipo de intimidad con otras personas, el precio que están pagando es el de la soledad. Y es un precio que mientras más grande se vuelve uno en edad, pues más peso tiene. ¿Por qué? Porque pues uno, conforme las fuerzas se van terminando, conforme la salud se va deteriorando, pues por supuesto que va necesitando de la asistencia de otras personas, de la ayuda, del auxilio de otras personas. Pero si no cultivé esas relaciones en mi vida, pues a final de cuentas me voy a quedar experimentando la soledad. Pero insisto, no solamente se trata o no solamente se puede deber la soledad como experiencia a defectos personales o a deficiencias en nuestro carácter, sino que también se puede deber, y es increíble la cantidad de casos que se deben a eso, por miedo. Se pueden deber al miedo a no relacionarnos. La timidez es el típico estado en el que se suelen encontrar muchas personas que, sin darse cuenta, si no la superan, si no la resuelven, terminará conduciéndoles hacia la soledad. Y la timidez pues es propia de ciertas personalidades, es característica de ciertos perfiles temperamentales, pero en ningún caso se trata de algo que no se pueda superar. La timidez, como cualquier estado inicial de las personas, un estado de indefección o un estado de ignorancia o un estado de vulnerabilidad, se puede trabajar y se puede resolver, y resolviéndose se puede superar. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo puedo vencer mi timidez? Bueno, sucede, y también una de las primeras reflexiones versó sobre eso, sobre el miedo. ¿Cómo se vence el miedo? Bueno, pues haciendo aquello que te da miedo precisamente. Obviamente estamos excluyendo situaciones reales de peligro, situaciones reales en las que se pudiera correr un riesgo innecesario y además un riesgo desproporcionado. Ahí sí no aplica esta afirmación, no aplica este principio, pero sí aplica, por supuesto, en aquellos aspectos, en aquellas situaciones en las que en realidad no estamos corriendo un peligro específico, sino que solamente estamos corriendo el riesgo de pasárnosla mal si no sale bien ese plan o si no sale bien, en este caso, esa relación. Y ojo, no se vale que por querer evitar pasárnosla mal durante un tiempo, porque fuimos rechazados, porque fuimos traicionados o porque fuimos abandonados, no se vale que por no querer pasar esa situación dolorosa, esa situación desagradable, pues el precio que paguemos es el de aislarnos cada vez más. Porque aquí hay que resaltar algo que es crítico. Si el miedo no lo afrontas en sus etapas iniciales, se irá haciendo cada vez mayor con el tiempo. Y entonces, por lo tanto, más difícil de superar. Las personas valientes, ya lo hemos comentado, no son personas que no experimentan miedo, son personas que lo experimentan, pero que, a pesar de experimentarlo, se lanzan a aquello que tiene sentido para ellas. Por eso también, y aquí lo conectamos esto con otra de las reflexiones que ya hemos tenido, tenemos que disponernos cada vez más a vivir en función de lo que tiene sentido para nosotros y menos vivir en función de nuestros estados de ánimo. Si yo vivo tomando decisiones y realizando acciones en función
de lo que considero valioso, de lo que considero significativo, pues me volveré una persona cada vez más valiente. ¿Por qué? Porque cada vez seré menos dependiente de mis emociones, de mis estados de ánimo. Pero por el contrario, si soy una persona que a lo largo de su vida ha vivido en términos de sus caprichos, ha vivido en términos de sus temores, pues por supuesto que me va a costar mucho trabajo relacionarme con alguien, y si logro relacionarme con alguien, me va a costar mucho trabajo poder mantener esa relación. ¿Por qué? Porque la relación es profunda, las relaciones que valen la pena, son relaciones exigentes, son relaciones que requieren de compromiso de nuestra parte, de entrega de nuestra parte, y no podemos generar ese compromiso ni esa entrega si seguimos siendo unos timoratos, si seguimos siendo unos cobardes, si seguimos dejándonos vencer por el miedo. Y sí, ciertamente puede ser muy doloroso un rechazo, definitivamente será muy doloroso un abandono y hasta una pérdida, no se diga, pero jamás podremos comparar lo que experimentamos en términos emocionales por cualquiera de esas tres razones respecto a lo que podemos experimentar también en términos emocionales cuando somos amados, cuando somos atendidos, cuando somos cuidados o nos cuida alguien, cuando se nos protege, cuando somos importante para otras personas. Eso no tiene comparación. Así como tampoco tiene comparación, pues no sé, pensemos en la condición física, el nivel de energía que puedes tener, la cantidad de fuerza de la que puedes disponer, comparado con los sacrificios que puede implicar, pues el no comer tantos carbohidratos o el no consumir tantas grasas. Pues sí, que son experiencias indudablemente pues desagradables, son pues acciones exigentes, pero que comparados con ese nivel de energía, con ese nivel de salud, con ese nivel de fuerza que podemos tener corporalmente, pues no tienen nada que ver. Es muchísimo mayor el beneficio, en el ejemplo que estoy utilizando, de contar con una buena condición física que los sacrificios que pueda implicar realizarlo. Pues también es muchísimo mayor, mucho más profunda, mucho más enriquecedora la experiencia de ser amado, de ser atendido, de ser cuidado, que lo que pudiéramos sufrir en caso de equivocarnos. Y entonces que no nos correspondan, y entonces que nos rechacen o que nos dejen. Bueno, si llegara a pasar, aquí les tengo una noticia muy importante. Nos podemos recuperar de cualquier pérdida, de cualquier rechazo, de cualquier fracaso. Puede ser que una recuperación sea más difícil que otra, dependiendo del tipo de pérdida, de rechazo, de fracaso, pero nos podemos recuperar. Ninguna pérdida, ningún rechazo, ningún fracaso son mortales. Es decir, metafóricamente hablando, ninguno tiene por qué marcarnos el resto de nuestras vidas. Claro que lo harán en la medida en que seamos soberbios, en la medida en que seamos orgullosos, en la medida en que seamos egocéntricos. Pues ahí sí podemos hablar de terribles consecuencias de un rechazo, de un fracaso o de una pérdida. Pero ahí la culpa la tienen las personas egoístas, ahí la culpa la tienen las personas soberbias y las personas orgullosas. Pero si tú habitualmente procuras estar pensando en los demás en vez de nada más en ti, ojo, no estoy diciendo que no sea bueno pensar en uno mismo, pero lo que estoy diciendo es que no tiene sentido que pienses en ti mismo, que crezcas tú mismo, si no se ve reflejado en algún tipo de aportación a otras personas. Y si eres una persona que además busca ser humilde y que además procura ser sencilla sin complicarse la existencia, bueno, pues serás una persona con muchísimos más recursos y en mejores condiciones para poderte recuperar de lo que de todas maneras va a terminar siendo inevitable. ¿A qué voy? Por querer evitar el dolor posible, factible, de el engaño, el rechazo, la traición, el abandono, estamos canjeando ese tipo de dolor presente o posible, que ni siquiera es todavía real, por uno que va a ser definitivo y definitorio en nuestras vidas, sobre todo en el último tramo de ellas, que es el de la soledad del que estamos hablando. O sea, vamos a pensar un ejemplo, vamos a pensar en una situación en la cual yo intenté una relación amorosa y no se dio. Y me siento mal, me siento triste, me siento defraudado, me siento muy, muy,
muy desconcertado y como quieras sentirte. Si eso lo comparamos con la experiencia de soledad que puedo experimentar en los últimos 10, 15 años de mi vida, ¿tú crees realmente que son comparables? ¿Realmente crees que es menos doloroso sufrir soledad en la etapa final de mi vida que sufrir algún tipo de desaire en mi vida presente? Por supuesto que no. No pueden compararse. No pueden compararse por una razón muy simple. Una. Hay más, pero vamos a centrarnos en una muy simple. Pero no por eso deja de ser una razón contundente. Si yo en mi vida presente tengo la experiencia de un rechazo, de un fracaso o de una pérdida, adivina qué, puedo rehacerla. Si en el momento presente, insisto, tengo una experiencia dolorosa de rechazo, fracaso o pérdida, puedo rehacer mi vida. Pero en el futuro yo no sé si tendré energía, si tendré tiempo para rehacer mi vida. Entonces mejor en este momento entrar en conciencia, recapacitar y decir, no importa cuántas veces tenga que experimentar el rechazo, no importa cuántas veces me tenga que exponer al abandono o a la falta de correspondencia, vale la pena si después de todas esas veces finalmente llego a esa relación que va a llenar de sentido el resto de mi vida y que no solo va a colmar de sentido el resto de mi vida, sino que además me va a acompañar por el resto de mi vida. Es un poco como lo que sucede en el tema de los negocios. El tipo de rendimiento al que puedes aspirar depende del tipo de inversión que estés dispuesto a hacer. Mientras mayor sea la inversión, mayor será el rendimiento. Claro, hay que calcular el riesgo. Riesgo siempre va a haber. Pero eso no significa que por querer evitar el riesgo me disponga a no invertir y entonces mis recursos financieros, en este ejemplo, vayan perdiendo su valor con el tiempo y todo por no quererlo invertir en algo que puede tener muchísimo significado, muchísimo rendimiento con el tiempo. Me escriben, dicen, son muy interesantes sus temas. Cada jueves los sintonizo. A mí me gusta un chico, pero no lo busco por miedo a su rechazo y aquí esperando a que él me busque primero. Bueno, no aparece tu nombre, pero no te preocupes. Tu caso es muy común, pero sí ocúpate. Ciertamente no podemos pretender que la felicidad llegue a nuestras puertas y nos toque y nosotros inocentemente y encantadoramente y sorpresivamente le abramos y le dejamos pasar. No, la felicidad es algo que construyes, es algo que conquistas, es algo que tiene que ver con lo que logras. Te interesa ese muchacho, pero tienes miedo de que no te haga caso. Bueno, en primer término, habría que ver si tienes algún tipo de relación con este muchacho. Si no la tienes, pues no te plantees un noviazgo ahorita, plantéate una amistad, plantéate conocerlo más. Ojo, también esto sucede mucho y suele ser un error muy recurrente. Cuando alguien nos atrae, inmediatamente, por aquello de la imaginación y las fantasías, nos hacemos imágenes de que ya somos su pareja y que viviremos felices para siempre, como las películas de Walt Disney. Y pues no se trata de eso. Primero hay que conocer, porque igual ese muchacho que te atrae resulta que no va a ser un muchacho que te llene, o a lo mejor sí, pero no te preocupes, no te generes presión pensando en que tienes que conquistarlo ya, o en que tu paso siguiente sea el de que se te declare. No. Primero, plantéate conocerle. Y para conocer a alguien hay que tratarle. Y aunque te atraiga, no tienes que tratarle en un plan de amorío o en un plan de noviazgo. Plantéate primero, ¿por qué no?, tratarlo en un plan de amistad. Y la amistad puede iniciarse con un acercamiento tan sencillo como el de: hola, soy fulana, ¿tú cómo te llamas? ¿A qué te dedicas? Y empezar una conversación. Muchas relaciones de amistad comenzaron con una conversación, inclusive matrimonios comenzaron con una conversación. El mío, sin ir más lejos, comenzó con una conversación. Yo conocí a mi esposa en una fiesta,
me senté de la nada a su lado y ahí empezó todo. Y pues bueno, ya la historia está en que llevamos varios años de casados, gracias a Dios. Y bueno, todo empezó por una conversación. Entonces no te preocupes. Lo peor que puede pasar es que muestre falta de interés. Lo peor que te puede pasar es que no corresponda. Y sabes qué, si te sucedió, enhorabuena. Porque significa que no tuvo desde el inicio la capacidad para valorarte. Y entonces, ¿por qué habría de interesarte relacionarte con alguien que no tiene o que no tuvo la capacidad de valorarte? Mejor déjame decirte, de la que te libraste, ¿eh? En cambio, si desde el principio tuvo la capacidad de valorarte y correspondió con una plática, con una sonrisa, con un detalle de atención y más adelante tal vez con una cita, perfecto, entonces valía la pena. Pero si en cambio, como se dice coloquialmente, no te peló, no te preocupes. El problema no está en ti necesariamente, como lo comentábamos también en alguna reflexión de no hace mucho. El problema seguramente está en él, que no sabe apreciar lo bueno, que no sabe valorar a las personas que son pues bellas por fuera, por dentro, que son atractivas en un nivel mucho más profundo que el que pudiera ser el físico. No te preocupes, yo lo que te puedo sugerir, aunque no conozco más detalle de tu situación, por eso toma con ciertas reservas lo que te sugiero, pero yo empezaría por un plan bastante más relajado de amistad. Si ya son amigos y llevan tiempo como amigos y él no tiene esa iniciativa, pues sabes que lo más probable es que no sea para ti esa relación. Conserva mejor esa amistad, eso te puede ayudar más en el futuro, porque sí puede suceder que si son amigos y quieres elevarlo a un plano superior, como el del noviazgo, pues ahí sí puedas perder una gran amistad. Ahí lo único que te diría es paciencia, ya llegará quien sí sea la persona para ti. Mientras tanto, disfruta de esa amistad. E incluso yo afirmaría, bueno, disfrútala de una manera especial, porque no solamente es una amistad, sino que es alguien que te gusta. Bueno, pues qué bueno, qué bien que nuestros amigos nos puedan gustar. Pero no es para ti si no ha tenido esa iniciativa. Si ya son amigos, ¿eh? Pero si todavía no son amigos, pues busca la forma de conocerle, de que se traten, y entonces lo demás se dará por sí solo. Cuando buscamos de alguna manera seguir estrategias para relacionarnos con alguien, generalmente no suelen terminar bien esas relaciones. ¿Por qué? Porque el encantamiento, por decirlo de esta manera, tiene que darse de manera natural, tiene que darse de manera espontánea. Y si te gusta alguien a quien tú no le gustas, no lo personalices. O sea, tampoco podemos gustarle a todo mundo. Y también sucederá que nosotros le gustemos a alguien que a nosotros no nos guste. Y bueno, así es la vida, así es la naturaleza humana. Lo que hay que tener mucho cuidado es de no personalizar. Muchos rechazos tienen que ver con incompetencias de la parte que rechaza, no con deficiencias de la parte rechazada. Habrá casos en los que sí, pero por la experiencia que he tenido a lo largo de los años, trabajando con tanta gente, he podido discernir, he podido descubrir que más bien esos rechazos hablan de algún tipo de deficiencia en la persona que rechaza, no de algún tipo de carencia en la persona que es rechazada. Me llega aquí otro mensaje, dice: gracias, señor Mares, el tiempo que nos regala yo lo disfruto con un café, papel y pluma. Gracias. Que tenga un excelente día. Gracias, Elsa, igualmente. Pues sí, así hay que reflexionar con un cafecito, con una hoja de papel y una pluma a la mano, porque de eso se trata, de que profundicemos juntos, de que a través de estos planteamientos pues caigamos en la cuenta, como en el caso del día de hoy, de los aspectos que están relacionados con el tema de la soledad. Y pues ya para concluir, la soledad es algo que puede revertirse, es algo que puede corregirse, siempre y cuando estemos dispuestos a dos cosas que tienen que ver con sus causas más comunes. La primera de ellas, arriesgarnos, lanzarnos, correr el riesgo de que seamos rechazados, de que no seamos correspondidos, pero sabiendo que mientras más riesgos corremos de esta índole, más rápido encontraremos a la persona que sí sea la apta, la idónea, la especial para nosotros y nos pueda hacer compañía, ¿por qué no?, el resto de nuestras vidas. Y la segunda causa, pues corregir algo que esté mal en nosotros.
hay que corregir desde la jeta, ¿verdad? Hasta, pues no sé, me imagino que ser personas, pues interesantes, tenemos que volvernos personas interesantes y nos podemos volver interesantes básicamente por lo que sabemos y la sabiduría que hemos acumulado que por el mero atractivo físico. Si nada más atraes a los demás por tu atractivo físico, pues adivina qué, cuando los demás encuentren a alguien más bonita o más guapo que tú, pues te van a cambiar por la más bonita o más guapo que tú. Por eso hay que volvernos interesantes por dentro, hay que volvernos profundos. La profundidad en una etapa, en una época tan superficial como la nuestra, pues atrae mucho más y de una forma mucho más poderosa que la simple belleza física. No estoy en contra de la belleza física, por supuesto que no. También hay que ayudarnos, hay que darnos nuestras manitas de gato para volvernos también en ese sentido atractivos, pero sí es más importante la profundidad. Bueno, pues con esto terminamos, amigas, amigos míos. Muchas gracias una vez más por su compañía. Muchas gracias, Chilo, allá en los controles, como cada jueves. Pues aquí estaremos dentro de 8 días a las 9 de la mañana en esta estación, en punto de las 9, transmitiendo desde la hermosa ciudad de Santiago de Querétaro. Que tengan un excelente resto de semana y nos estamos escuchando el próximo jueves. Yo soy Andrés Mares y este es tu tiempo y tu espacio para el cambio. Hasta la próxima.